Buenos días. Muchas gracias, Kelly, por tu presentación. Muchas gracias, doctor Juan Luis, por invitarme. Estoy muy emocionada, de verdad. Dicen que nadie es profeta en su tierra y para mí es un desafío venir a hablar en Medellín, en mi ciudad. La verdad estoy muy emocionada. Esta historia de trabajar con terapia radioreceptorial la empecé en el 2002 en el Instituto Europeo de Oncología y hoy son 15 años que estoy trabajando directamente con tumores neuroendocrinos, la primera mitad al lado del paciente en el Instituto Europeo de Oncología en Milán, la segunda mitad con AAA, la industria que creyó en este tipo de terapia, que invirtió en este tipo de terapia, que motivó y apoyó y creó el estudio NETTER-1, el estudio randomizado que evalúa la eficacia de terapia radioreceptorial en tumores de origen Midgut. Y tuve el honor de participar sea en el estudio, en el diseño, en todo el desarrollo y obviamente todos los análisis y ahora en todo el proceso con las autoridades para tratar de hacer de esta terapia, para pasar de que esta terapia sea la suerte de algunos pacientes a que sea la opción de todos los pacientes, porque de verdad, hablando como médico, es la mejor opción que tienen muchos de nuestros pacientes. Estos resultados han sido ya publicados en la revista mayor cotada a nivel mundial, en el New England Journal. Lo publicamos en enero de este año. Y hay cositas, muchas cosas de las que voy a decir ustedes seguramente ya las conocen, otras son algunas actualizaciones, porque el proceso no termina ahí, no terminó cuando se presentaron los resultados en el Congreso Europeo de Oncología, en el ESMO en el 2015, no terminó cuando salió el paper en el New England Journal en enero del 2017 y no termina ahora, porque estamos en plena discusión con las autoridades europeas, EMA y con el FDA en Estados Unidos. Pero ha sido de verdad una cosa muy emocionante y muy satisfactoria para mí a nivel personal y profesional. Mis disclosure. Soy el Chief Medical Officer de Advanced Accelerator Applications. La primera portada del paper de New England Journal en el cual tengo el honor de ser además autora. Esto es para contarles un poquito la historia de dónde estamos con Lutathera, Lutetium 177 Lutetium dotatate. En este momento la submission para la autoridad, para el EMA, para la autoridad europea fue hecha en el 2016 y al FDA la primera submission fue realizada en octubre del año pasado. Desafortunadamente, con el FDA tuvimos algunos problemas, más que todo técnicos. Ellos no fueron capaces de abrir las tablas y todos los documentos. Tuvimos que realizar una completa submission, pero en este momento la buena noticia, tenemos dos buenísimas noticias para darles a nuestro gremio de medicina nuclear. Una es que el 21 de julio, o sea, esto es reciente, el 21 de julio recibimos lo que se podría llamar la preaprobación por parte del EMA. Estamos prácticamente aprobados, la primera aprobación a nivel mundial de Lutathera en Europa. O sea, la positive opinion del CHMP, la Comisión para el Estudio Humano de los Medicamentos. Y en julio 27 del 2017 completamos la resubmission para el FDA. Estamos en conversaciones finales con el EMA y en este momento en lo que se llama Expanded Access, que sería el uso compasivo, compassionevole. Hemos tratado más de 120 países en Estados Unidos y más de 1.865 pacientes en uso compasivo en Europa, en 11 países.
Creo que aquí no tengo que explicar realmente la base del mecanismo de acción de la terapia, que se basa en la sobreexpresión, en la sobreexpresión de los receptores subtipo 2 de la somatostatina en la membrana celular. El fármaco viene internalizado y permanece internalizado, emitiendo la radiación que rompe los enlaces de DNA, no solamente en la célula en la que viene internalizado, sino también en las células vecinas. Este es el diseño, en pocas palabras, del estudio NETTER-1. El primer y único estudio randomizado, comparativo, multicéntrico, registrativo de lutetium dotatate, que por expresa solicitud de las autoridades se hizo solamente en los tumores de origen midgut, o sea, intestino delgado y primera parte del colon. El objetivo era la evaluación de la eficacia y la seguridad de este tratamiento en los pacientes comparado con la doble dosis del tratamiento estándar de sandostatina, octreotide-LAR, 30 miligramos. La eficacia fue evaluada basándose sobre el RECIST criteria, que, como bien sabemos, no es el criterio más adaptado para evaluar la respuesta y la eficacia en este tipo de pacientes y en este tipo de tumores, pero era el único criterio que aceptaban las autoridades. Y el tratamiento en el brazo activo era 4 inyecciones de lutetium dotatate, 7.4 gigabecquerel o 200 milicurios, contra doble dosis de sandostatina. El objetivo primario era el PFS, comparación del PFS entre los dos brazos, y entre los objetivos secundarios los principales eran la evaluación de la tasa de respuesta objetiva, del overall survival, del time to progression, de la quality of life, que es muy importante, y la miran muchos países europeos, y ahora la está empezando a considerar también mucho el FDA, y obviamente la seguridad y la tolerabilidad del fármaco. Aquí en esta slide, solamente para mostrarles que realmente los dos grupos eran bien balanceados, tenían características completamente, perfectamente balanceadas, entonces no se puede decir que los resultados, que ustedes ya conocen seguramente, podrían ser debidos a imbalances en la división de los grupos. Eran bien balanceados por sexo, por edad, por índice de masa corporal, por sitio del tumor primario, por sitio de metástasis, por el Ki-67, por el grado de captación al Octroscan y por los niveles de baseline antes de la terapia de los biomarkers. Esta es la slide que yo llamaría la slide estrella, la figura más vista en todos los ámbitos de medicina nuclear en los últimos 2 años. Fue presentada por primera vez en la sesión presidencial del Congreso Europeo de Oncología, y muestra una neta separación del PFS entre los dos brazos. Muy pocas veces esto se ve en oncología, de verdad, con un grupo control que alcanzó su media, la mediana de PFS a los 8.4 meses, y en el grupo que recibió el tratamiento con lutetium dotatate no se alcanzó al momento de la evaluación, no se había alcanzado la media. Lo más importante, con un hazard ratio de 0.21, lo que significa una reducción del 79% de la probabilidad de riesgo de progresión o muerte, y un p-value de 0.0001, altamente significativo. El beneficio, además de Lutathera, demostró no ser selectivo. Analizado por cada subgrupo, todos, sin excepción, la presencia de enfermedad extrahepática, el nivel de fosfatasas alcalinas, el grado de captación, los biomarkers, nivel de biomarkers al inicio de la terapia, el grado de tumor, el género, la edad, todos sin excepción se comportaban mejor, tenían más beneficio en el brazo del tratamiento.
hablando del tazo de reducción de la masa tumoral, de Objective Response Rate, vimos un 18% de response rate solamente tomando en cuenta la complete response, la partial response de 18%, pero como ya les he dicho, esto es basado en RECIST criteria y que sabemos muy bien que no es lo más adaptado para este tipo de tumores que presentan una grandísima proporción de tejido fibrodesmoplástico, una clase de cicatriz que no se reduce con la terapia, nunca se reducirá porque no es tumor, es cicatriz. Entonces, en estos tumores, son tumores que difícilmente se reducirán con cualquier terapia, perdón. Entonces, esto es un índice muy importante de reducción y además comparado con los estudios existentes en el momento de drogas disponibles en el mercado, se compara muy bien con ellos porque es el único que lleva 2 dígitos. Los otros estudios, estoy hablando especialmente del Radiant y del estudio de Sutent, han dado una tasa de reducción objetiva de 5%. Y en nuestro estudio, el control arm observó una reducción del 3%. Pero vamos a ver, lo más importante es la parte de la progresión de la enfermedad. El 5%, solamente el 5% de nuestros pacientes no tuvieron beneficio y presentaron progresión de la enfermedad contra el 24% de los pacientes en el control arm. Este es el único análisis que se puede decir que aún es provisional, interim. El resto de todo lo que yo estoy diciendo en este momento es final. Este es el único que de la overall survival que puede ser considerado aún provisional, porque el punto en el que se podrá realizar el análisis final es cuando se habrán verificado 158 muertes o 5 años a partir del final del tratamiento del último paciente. Pero en nuestro Statistical Analysis Program habíamos previsto de realizar este análisis interinal en el cual se ve claramente, además, una sugestión de beneficio de los pacientes en tratamiento con Lutathera sobre los pacientes en tratamiento en control arm, con un hazard ratio aún muy positivo de 0.39, con una p-value que teóricamente debería ser considerada significativa, pero que por el hecho de ser un interim análisis fue penalizada y para poder tener el permiso, digamos, de las autoridades de hacerlo, nos pedían un threshold, ¿cómo se dice threshold? Un umbral, gracias, de 0.000085. O sea, teníamos que lograr ese p-value para considerar este análisis ya estadísticamente significativo, pero con una p-value de 0.0043 estamos ya por encima de lo que se pide normalmente, que es 0.005. O sea, oficialmente no es estadísticamente significativo, pero técnicamente podría ser ya considerado como tal. Puedo adelantar además que en los procesos con la AAA, con las autoridades de la submisión, ellos nos han pedido análisis actualizados de esto. Y el último análisis que se hizo a fecha 30 de junio del 2016, ya se ve que el control arm ya alcanzó la mediana a los 27 meses de overall survival y el brazo Lutathera aún no lo ha logrado. Estos resultados obviamente no los puedo mostrar aquí porque no han sido publicados, pero se los digo oralmente. Esto para hablar de la parte de seguridad, en la que se puede observar que, como era de esperarse, además por el tratamiento que prevé la protección renal, la utilización de aminoácidos, en NetherOne estuvimos obligados a usar solamente soluciones comerciales porque la adición de lisina y arginina en 500 mililitros de solución salina era considerado otro investigational medical product y no se podían utilizar 2 IMP, Investigation Medical Product, en un estudio registrativo,
Entonces tuvimos que usar solamente los cócteles de aminoácidos que son vendidos para nutrición parenteral total, lo que creaba un imbalance metabólico tremendo en nuestros pacientes que durante el tiempo que duraba la protección renal vomitaban como si estuvieran recibiendo quimioterapia. Pero bueno, son los gajes del oficio. Entonces, como era de esperarse, nosotros tuvimos una tasa mucho más elevada de estos efectos de náusea y vómito comparado con el control arm, que no tiene obviamente ninguna protección renal, pero con un índice de efectos graves grado 3-4 de solamente 4 y 7%, y obviamente un taso más elevado que el octreotide de trombocitopenia, linfopenia, anemia, toxicidad hematológica, pero que de todas maneras permanece muy aceptable, a niveles muy aceptables, si empezamos a hablar de niveles grado 3 o 4. Perdón. Esta es la evolución de la creatinina, de la clearance de la creatinina, en la que se demuestra una estabilidad completa de la clearance de la creatinina durante todo el tratamiento y hasta 2 años de follow-up. Estos son los gráficos que demuestran además la evolución de la toxicidad hematológica, en la que se puede ver que el azul es el lutetium dotatate, en la que se puede ver que toda la toxicidad regresa, se recupera o tiende a recuperarse al final del tratamiento o entre 6 a 12 meses después del final del tratamiento, lo que nos habla que la mayor parte de esta toxicidad, que podríamos llamar aguda o subaguda, es transitoria. Y obviamente esto es un update que les tengo. Teníamos que hablar de la toxicidad a largo plazo, de la que imagino que han escuchado hablar y algunos de ustedes tendrán algunas dudas. Hasta el día de hoy hemos tenido 3 casos reportados de mielodisplasia en el brazo Lutathera, pero en todos los 3 casos hay factores extraños predisponentes de toxicidad hematológica. No podemos calificarlos como predisponentes, pero son factores de todas formas en los cuales se ve que estos pacientes tenían ya ciertas características que los podrían hacer más sensibles a desarrollar este tipo de efecto adverso. El primer paciente, un paciente italiano en malas condiciones, tenía además antes pre-therapy una gamopatía monoclonal de unknown, de significado desconocido, que no se puso a hacer el diagnóstico diferencial entre mieloma múltiplo o MGUS, y esto ya existía antes de la terapia. El segundo paciente fue un paciente en el que se pudo demostrar una mutación SF3B1 antes del comienzo de la terapia con Lutathera, y en el tercer paciente tenía una historia de breast cancer, de cáncer de mama, y había sido previamente tratado con agentes alquilantes. Entonces, en este momento, con estos resultados, con los resultados y la información a la cual tenemos acceso a nivel mundial, lo que parece es que Lutathera no es la causa. Lutathera parecería el epifenómeno o la gota que hace trasbocar el vaso, que hace derramar el vaso, y estos pacientes ya tienen una predisposición. Esto ha sido además demostrado con muchos estudios retrospectivos de Lisa Bodey y de otros grupos, del grupo de Australia, que es Savan et al., en el cual se ha visto que por más que hagamos esfuerzos, este tipo de toxicidad no se puede predecir en los pacientes. La dosimetría, un gran disappoint, una gran decepción, perdónenme, una gran decepción. Todos los factores que tratamos de estudiar y de verificar antes de la terapia no han dado ningún resultado, no han sido útiles en el predecir la terapia. Posiblemente la dosimetría no es lo suficiente refinada para darnos los resultados, pero no se ha demostrado útil en el predecir la presentación, que se presenten estos tipos de efectos adversos. De esto, si quieren, podremos discutir un poco más cuando presentaremos los casos clínicos. No quiero extenderme más en esto. Y obviamente, muchas autoridades, sobre todo las europeas, han pedido
que se realicen análisis, obviamente, de la calidad de vida, porque ahora no interesa solamente reducir el tumor sin que nos interese el paciente. No, el paciente nos importa. Y un medicamento es mucho mejor si, además de curar al paciente, le mejora su calidad de vida. El país bandera en esto es Inglaterra. Y para ellos, sinceramente, si un tratamiento es eficaz, pero empeora la calidad de vida del paciente, el tratamiento no es pagado por el gobierno, no es reembolsado por el gobierno británico y ellos están muy organizados en el tema. En esto lo que se ve es que la parte verde, la porción verde son los pacientes que mejoran, la gris son los pacientes que permanecen sin cambios y el azul son los pacientes que empeoran. La primera barra es siempre a la derecha, en los diferentes puntos de la evaluación es el brazo control, octreotide, y la segunda es el lutecio. Lo que vemos que prácticamente el lutecio mejora la calidad de vida del Global Health Status, del estado de salud global, en prácticamente todos los puntos de tiempo en los que se hizo el análisis. Y, por ejemplo, mejora la calidad de vida en parámetros que se consideran claves para estos pacientes, como en este caso el Global Health Status, en el cual se demostró una mejoría del 28% de los pacientes, en contraste con lo que se observó con la mejoría del tratamiento sintomático del Global Health Status en el brazo control. Esto también, la diarrea, muy importante, mejoró en el 39% de los pacientes en el Lutathera arm, en confronto con el 23% de los pacientes en el control arm. Tengan en cuenta que estamos evaluando Lutathera contra un tratamiento sintomático efectivo, doble dosis de tratamiento sintomático. Y Lutathera solo, digamos solo, ahora hago la aclaración, fue capaz de mejorar más los síntomas que la doble dosis del tratamiento sintomático. ¿Por qué digo solo? Porque en el tratamiento, en el brazo activo, de todas maneras conservamos una dosis estándar de 30 miligramos de octreotide cada mes, es la dosis estándar, porque de antemano sabíamos que algunos pacientes los iban a necesitar y otros pacientes no. Y una de las cosas más importantes en un estudio registrativo es la homogeneidad de los brazos y del tratamiento. Si no, esto nos puede falsar completamente los resultados. Entonces, a todos los pacientes les dimos dosis mensual estándar de octreotide a los pacientes del brazo activo del Lutathera, pero esta dosis no se cumplió en todos los pacientes porque requeríamos un washout, un periodo de lavado, no sé si esa es la palabra correcta, ok, perfecto, de lavado de 6 meses antes de la próxima dosis de Lutathera. Entonces, el tratamiento, la inyección de octreotide era mensual, pero 6 meses antes no podían haber recibido octreotide por la teoría de la ocupación receptorial. Entonces, estos pacientes, al menos durante el tiempo de la administración de Lutathera, recibieron solamente la mitad de la dosis prevista por el estudio. Entonces, estaban prácticamente con una dosis suboptimal, muy suboptimal de octreotide, por eso digo que esta mejoría es debida prácticamente al lutetium dotatate. Lo mismo con el dolor, lo mismo con flashing, con las vampadas de calor, uno de los síntomas más frecuentes del síndrome de carcinoide. También los pacientes en el brazo control observaron mucha mejoría comparada con lo que se observaba en los pacientes en el brazo control. ¿Cómo estoy de tiempo? 3 minutos. Bueno, para completar, para resumir, entonces tenemos un estudio que demostró un beneficio importante, sin dudas, en PFS, en progresión, tiempo libre de progresión, para Lutathera comparado con octreotide, con un overall response rate, con una tasa de respuesta tumoral también muy promisoria, prometente, además. Lo que se espera que aumente además porque ahora se sabe
que la respuesta a este tipo de terapia es retardada. Ha sido publicado que un 15% de los pacientes están respondiendo 6 meses. Se verifica respuesta 6 meses después del final del tratamiento. Y hasta un 5% demuestran respuesta 1 año después del final del tratamiento. Entonces, esto normalmente debería aumentar. Con un análisis interinal de overall survival que también sugiere un beneficio de Lutathera sobre octreotide-LAR, con un perfil de seguridad, de safety, que no dio ninguna alarma nueva, ningún aviso nuevo en confronto con lo que sabíamos, con tasas de efectos adversos mucho mejores comparadas con los tratamientos existentes, porque el everolimus y el Sutent no son bien tolerados y la quimioterapia va mucho más allá de las tasas de los efectos adversos que estamos publicando en este momento, y con un beneficio consistente en todos los pacientes, sin interesar las características y las divisiones por sus grupos entre ellos, y con además beneficio a nivel de la calidad de vida en todos nuestros pacientes. Estos son algunos de los más importantes estudios en los cuales estamos colaborando, porque es que no es solamente NETTER-1. NETTER-1 fue el paso obligado que tenía que realizarse para poder autorizar esta terapia a nivel mundial, para que los oncólogos nos reconocieran, porque los oncólogos hace 5 años no nos consideraban, con todos los resultados del Erasmus Medical Center de Rotterdam, con más de 1000 pacientes tratados y reportados en literatura. Los oncólogos no nos consideraban. Esto era necesario. Pero además estamos colaborando con muchos más estudios, más que todo en Francia, en Italia, en Europa, y estamos empezando con algunos estudios en Estados Unidos. Quería decir algunas palabras sobre el Erasmus Medical Center de Rotterdam, pero pasaré velozmente simplemente para contarles que cuando AAA adquirió la molécula, adquirió también los resultados y la experiencia del Erasmus Medical Rotterdam, y los cuales la actualización fue recientemente publicada este año, con primer autor Tessa Bravander, con lo cual reportando el tratamiento en 1.214 pacientes, de los cuales se consideraron solamente los pacientes con primario de origen bronquial o JEBNET, con solamente 610 pacientes tratados conforme a todos los inclusion criteria, y a la FINA que fueron tenidos en cuenta para el análisis de seguridad, y con 443 que fueron tenidos en cuenta para la eficacia, porque fueron los que recibieron solamente más de 600 milicurios. No se consideraron los otros pacientes para la eficacia. Estos son más o menos un paralelo de las diferencias y las semejanzas entre los dos estudios, Erasmus Medical Center, nuestra fase 1-2, el NETTER-1. La diferencia mayor era que en el Erasmus se habían incluido todos los NETs. La progresión no era requerida, pero frecuentemente se pudo confirmar. El diseño, obviamente, que era un monocéntrico, prospectivo, retrospectivamente analizado. El tratamiento era lo mismo y los endpoints prácticamente los mismos. A grandes líneas, con unos resultados de safety que confirmaron todo lo que se ha dicho y lo que se está encontrando en NETTER-1, con un 2% de long-term severe side effects entre acute leukemia y myelodysplastic syndrome. Tengan en cuenta que estos pacientes viven mucho más que cualquier otros pacientes afectos de otro tipo de tumores como adenocarcinomas. Entonces, en estos pacientes tenemos la posibilidad de ver estos efectos que en otros pacientes no tenemos la posibilidad. Con un perfil renal inocuo, prácticamente un paciente probablemente unrelated, no en relación con la terapia, y sin
problemas de toxicidad hepática, con unos resultados muy acordes con lo que hemos encontrado en ETHER-1, teniendo en cuenta todas las posibilidades con un PFS de 29, para Midgut un PFS de 30, con beneficio además en bronquial y en pancreático, en tumores pancreáticos, con tumor response rate, overall response rate de 31%, lo que les decía que seguramente estos pacientes han sido observados por más tiempo, entonces se pueden observar respuestas, está aumentada, ha sido aumentada el tasa de respuesta y con 55% de overall response rate en tumores pancreáticos. Con un overall survival, la peor para los tumores originados en bronquios, pero siempre buena, con un Midgut de overall survival para el Midgut de 60, para el páncreas de 71. Y con lo que se demuestra, lo que les decía, que la reducción y la estabilidad en este tipo de tumores es importante por el tipo de tumores. Lo que se ve que el rojo y el verde son partial y stable disease como respuesta y todos los dos evolucionan en la misma forma. Lo mismo en este caso. Y con los factores predictivos de respuesta, en los cuales podemos observar que un temprano acceso a la terapia es un factor importantísimo para el beneficio terapéutico que se puede lograr. En otras palabras, más temprano es el acceso a la terapia, más probabilidades tienen nuestros pacientes de responder bien a la terapia. Y esto se puede ver en estos gráficos, en los que pacientes con presencia de enfermedad metastásica en el hígado, con bone metástasis en el hueso, con performance, Karnofsky performance status y con, según los niveles de fosfatasas alcalinas, responden mejor los pacientes que tienen un estado menos avanzado de la enfermedad. Esto no es nada nuevo. O sea, es casi lógico pensar que un paciente, si está en mejores condiciones, si tiene una enfermedad menos avanzada, va a responder mejor a la terapia, pero bueno, las autoridades necesitan verlo, se los estamos demostrando. Muchas gracias. No sé